En el año 2019, muchos creo yo, el ser humano ha hecho planes para el 2020, en donde planes ya trazados para 2020, lo que iban a hacer, lo que estaban pensando, todos los planes, los propósitos, pero nunca se pensó lo que iba a suceder este año. El año 2020 en que estamos viviendo, nadie tenía pensado lo que iba a pasar. Porque Dios dice en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Definitivamente Dios tiene planes que muchas veces el plan del hombre se genera en su corazón. Muchas veces hacemos planes sin consultar a Él, hacemos planes sin tomarle a cuenta a Él. Entonces, cuando los planes no resultan, cuando los planes no llegan a cabo, el hombre se frustra, el hombre cae en tristeza, el hombre cae en amargura porque no se realizan sus planes. Pero Dios tiene planes, y los planes de Dios definitivamente son buenos, porque claramente Dios dice que mis pensamientos para vosotros son pensamientos de bienestar. Entonces, todo lo que está pasando debemos de dar gracias a Dios. Gracias, no solamente en los tiempos buenos, no solamente cuando hay salud, no solamente cuando hay abundancia. La Biblia nos dice que tenemos que agradecer a Dios en todo tiempo. Todo lo que está pasando, debemos de dar gracias a Dios. Así que en esta noche venimos trayendo una palabra para su vida, una palabra de bendición, una palabra que transforma nuestra vida. Y es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, no es la palabra del ser humano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a llenar ese vacío en nuestro corazón. El que puede llenar ese vacío es la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma nuestra vida, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, por esa razón que en este momento permítanos llegar hacia usted, denos su tiempo y esta palabra que traemos le va a edificar su vida. Vamos a hacer una oración dándole la gloria a Dios. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te damos gracias, papito lindo, por este tiempo, porque sabemos que en medio de todo lo que está pasando, tú estás en medio de nosotros. Todo lo que está sucediendo en el mundo entero, nunca nos has dejado. Nuestra confianza en ti, Señor. Denos la palabra revelada en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que Dios ponía en mi corazón. El tema lo titulé La depresión en el tiempo final. ¿Por qué la depresión? ¿Qué es la depresión? Dios ponía en mi corazón este tema porque sabemos que estamos viviendo en tiempos finales. Nos tocó vivir en estos tiempos. Entonces Dios conoce y Dios sabe en sus planes, en su propósito que nos creó, nos apartó para este tiempo. Entonces, en todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, no solamente en un país, sino que en el mundo entero. Entonces, meditemos un momento acerca de la presión en el tiempo final. ¿Qué es la depresión?
El concepto acerca de la presión dice, la palabra depresión proviene del latín, deprimere. Y esta palabra deprimere, que significa hundimiento o abatimiento. Me llamó mucho la atención de este concepto acerca de esta palabra abatimiento. El salmista David decía en Salmo 42:5, él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Si te das cuenta, en el Salmo 42:5, él está diciendo, y él hace la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Dónde está el abatimiento? El abatimiento está en el alma. En el alma. Entonces, el concepto que dice acerca de la depresión es un abatimiento en el alma. Pero no solamente en el alma, sino que también dice en el libro, el profeta Isaías 61:3, dice: para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Está hablando en Isaías capítulo 61, verso 3, el espíritu abatido. En el salmo que leímos, Salmos 42:5, David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, que el abatimiento puede llegar en nuestra alma y en nuestro espíritu. Entonces, lo que se hunde en la depresión es el plano vital del ser humano. Es decir, que es el estado de la persona que ha perdido la fuerza física o moral. Es el estado de la persona que ha perdido la energía o el ánimo. Entonces, lo que dice acerca de la depresión, lo que se hunde en la depresión es el plano vital del ser humano. Interesantemente, que podemos ver en el diccionario griego la palabra deprimido. En el diccionario Strong 51:11 significa uno que no se levanta de la tierra, y que también tiene este significado una condición de un bajo grado de ánimo. Es decir, que se ha perdido la fuerza, se ha perdido el ánimo. Entonces, ¿por qué razón que el Señor ponía en mi corazón acerca de este tema? Satanás es la serpiente antigua. Satanás no está inventando pecados. Satanás no es el creador. Nuestro creador es el Dios todopoderoso, es el que hizo los cielos y la tierra, es el que creó todo, el que creó todos los cielos y la tierra. Él es nuestro creador. Uno de los nombres de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, es el creador. Pero Satanás no está inventando pecado. Las estrategias que utiliza no es nuevo.
no es no es inventando nuevos pecados, no. Las estrategias que él utiliza, siempre lo ha utilizado en la antigüedad. Entonces podemos ver que Satanás es la serpiente antigua. Satanás no está inventando pecado. Dice Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Oigan lo que dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Me llamó la atención acerca de esta palabra engaño. Dice que la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, una de las estrategias que él utiliza es el engaño. Y él ha engañado a la humanidad, él ha engañado al hombre, él ha engañado a la mujer, él ha engañado a la sociedad, él ha engañado al mundo entero. Ahí dice la Biblia nos dice que él, el cual engaña el mundo entero. Y él se está engañando. Estas son las estrategias que él utiliza y que él siempre lo ha utilizado. Podemos ver, estas son las características del engaño. Estas son las estrategias que él utiliza, el engaño. Y él ha engañado a la humanidad, ha engañado el mundo entero. Podemos ver en Jeremías 14:14 dice: entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado. Engaño. Entonces, engañando por medio de falsos profetas. En el Antiguo Testamento, en Isaías 14:14, podemos ver que el Señor no ha dicho nada. Se ha levantado profetas, pero no son profetas genuinas. Entonces la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán un tiempo de engaño. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles en el ámbito espiritual. Entonces, una de las artimañas del enemigo es el engaño. Entonces, este es uno de algunos tipos de engaño. Falsos profetas. Otra forma siempre de engaño, en Efesios 4:14, dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevando de aquí para allá por todo viento de doctrina. Aquí utiliza el engaño por vientos de doctrina. Hoy en día podemos ver que se ha levantado falsas doctrinas. La esencia, la doctrina, la sana doctrina se ha perdido. Todavía el enemigo utiliza su engaño, levanta falsos ministros y vienen falsas enseñanzas y doctrinas. Entonces podemos ver que el enemigo, una de las estrategias es el engaño.
Otro pasaje que podemos ver es en Mateo 13:22. Oiga lo que dice el Evangelio de Mateo 13:22: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, esto es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Engaño. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos de engaño, tiempos peligrosos, que se necesita discernimiento, necesita la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, que solamente el Espíritu Santo nos puede guiar cuál es la verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo viene en nuestra vida y Él nos va a guiar a toda verdad. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no anhelamos el Espíritu Santo, si no nos llenamos del Espíritu Santo, estamos corriendo riesgos de ser engañados. Hoy se ha levantado falsos ministros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. Las estrategias del enemigo que utiliza el engaño. Entonces, por esa razón que en el libro de Apocalipsis nos dice claramente: y fue arrojado el dragón, Apocalipsis 12:9, fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En estos últimos tiempos estamos viviendo en tiempo de engaño. Entonces, esta palabra engaño, esto fue lo que utilizó en Génesis capítulo 3, verso 10, usted lo puede ver, tiene su Biblia, abre su Biblia, puede corroborar, puede ir ver su Biblia, en Génesis capítulo 3, verso 10. Oiga lo que dice: y él respondió: te oí en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, el primer sentimiento negativo que pudo experimentar el primer hombre que fue puesto en el huerto de Edén es el temor. Es el temor. El pecado es una de las causas más frecuentes. El temor. Oiga esto, el pecado es una de las causas más frecuentes del temor. Mucha gente está atemorizada de todo lo que está sucediendo. Muchas personas están atemorizadas: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Tienen miedo a la muerte, tienen miedo a todo lo que está sucediendo. Déjeme decir, hermanos, amigos, que me permite llegar hacia usted. El enemigo utiliza el engaño. Es una estrategia. Es una estrategia. Si tú te preguntas en este hombre, cuando Dios lo puso en el huerto, tenía de todo, no le hacía falta nada, no tenía temor a nadie. Pero cuando él pecó, ahí es donde vino el temor. Entonces, cuando Dios bajó buscando al hombre, se escondió. Cuando Dios pregunta, cuando Dios habla, cuando Dios llama por el nombre: Adán, ¿dónde estás?
Y él responde: te oí en el huerto y tuve miedo, temor. Y esta es lo que está sucediendo en estos tiempos. La humanidad está atemorizada. El hombre y la mujer están en temor. Tienen miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Tienen miedo qué va a pasar el otro mes. Tienen miedo qué va a venir el otro año. Tienen miedo. El temor. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3, usted lo puede ver. Un hombre de Dios, un profeta, fue perseguido por el enemigo. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 3 dice: él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá, y dijo ahí, y dejó ahí a su criado. Entonces podemos ver que este hombre era un profeta, Elías. Cuando a él le dijeron, después de que él había matado a los profetas de Baal, después de que él ha hecho milagros, y le llegó a sus oídos que si mañana estuviera en ese lugar, ciertamente era un hombre muerto. Entonces él, con ese sentimiento de temor, se tuvo que huir. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Humanamente, hermanos, tenemos miedo. Humanamente. Humanamente viene el temor. Pero déjeme decir que es una estrategia del enemigo. Es un engaño. Cuando una persona que vive en depresión es una persona que experimente algún temor. Entonces, una de las causas de la depresión, una de las razones de la depresión es el temor. Fobia a algunas cosas. Atemorizado. Hay muchas causas. Hay muchas razones, hay muchas causas por la cual viene la depresión. Otra causa es a veces por la deuda. Otra causa a veces por la enfermedad. Pero esta causa que estoy transmitiendo es acerca del temor. Cuando una persona que vive en depresión es una persona que experimente algún temor y fobia a alguna cosa. Entonces, la depresión es una estrategia de Satanás, que Dios lo reprenda. La depresión es una estrategia de Satanás para trastornar y o enfermar el alma o enfermar el espíritu. Cuando el hombre es tocado su alma, su espíritu, usted sabe que el ser humano tiene un espíritu, tiene un alma, tiene un cuerpo. Entonces muchas veces que se preocupan más de la enfermedad física. Hay dolor de cabeza, hay dolor de espalda, hay dolor de estómago, hay dolor del cuerpo.
Entonces se preocupa más de la medicina, se preocupa más de la salud física. Pero en realidad lo que yo veo es importante que debemos de analizar, ¿no será que es en nuestro espíritu? ¿No será que es en el alma donde está el problema? Porque el enemigo donde persigue no es tu cuerpo, lo que persigue es tu alma, es tu espíritu. Entonces la depresión es una estrategia de Satanás para trastornar o enfermar el alma o enfermar el espíritu. Cuando el enemigo llega a tocar el espíritu del hombre, cuando el enemigo llega a tocar el alma del hombre, está corriendo peligro. La depresión desfragmenta el alma. La depresión la divide el alma. La depresión la separa en varios pedazos el alma. El alma del ser humano, cuando es tocado por el enemigo, la desfragmenta, la divide y la separa en varios pedazos, en varias partes, la divide. Entonces viene el enemigo, extiende, tira el espíritu de tristeza, aflicción, angustia, amargura, depresión. Todo esto es la manera que está trabajando el enemigo en estos últimos tiempos. Si estás pasando por situaciones, por una depresión, quizás por deudas, quizás por enfermedad, quizás por temor, todo lo que está pasando, déjame decirte que esta es una estrategia del diablo. Es una potestad que está moviendo en estos últimos tiempos. Estás triste, estás afligido, estás deprimido, angustiado, o puede llegar a la amargura, y hay un paso más, que está al borde de la muerte. El temor, hay muchas razones del temor. Hay muchas razones. El temor también es provocado por falta de fe. El temor también es provocado por falta de fe. Es importante que verifiquemos nuestra fe. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, si tú eres nacido de nuevo, yo te digo, siempre he dicho que verifiquemos nuestra fe. La fe es importante. Tu fe es importante. El enemigo trabaja para apagar tu fe. El enemigo trabaja para debilitar tu fe. El enemigo trabaja para desaparecer tu fe. Tienes que cuidar tu fe. Tienes que alimentar tu fe. El temor también es provocado por falta de fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 26, oiga lo que dice. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora una pregunta. ¿Por qué tengas miedo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es aquí cuando se levantó un viento. Entonces aquellos discípulos estaban alarmados, estaban preocupados, estaban atemorizados porque se iban a morir, no tenían a dónde ir. Entonces el Señor se levanta y le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces aquí podemos ver que el temor también es provocado por falta de fe. La depresión es provocado por el temor. Y este es un engaño, esta es una estrategia del enemigo. En estos últimos tiempos, que es importante ministrar, oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. Cuando tú escuches las noticias, no le estoy diciendo que no escuche noticias. Porque cada eventos que estamos escuchando, ponemos atención, todo lo que está pasando, se está ministrando. Oiga esto, se está ministrando nuestro ser integral. Todo lo que está sucediendo. Usted aprende su televisor, usted mira las redes sociales, los muertos en otros países, es una gran cantidad de muertos por causa de la enfermedad. Entonces, cuando escuchas las noticias, se está ministrando tu ser integral, se está ministrando tu espíritu, se está ministrando tu alma por lo que estás escuchando. Entonces es una forma de estar ministrando nuestro ser. Entonces ese es lo que hace el enemigo. La gente está atemorizada porque están ministrando su ser en una fuente que no es adecuada. Pero el cristiano, cuando ministra su ser de otra manera, ¿cómo debemos de ministrar nuestro ser? ¿Cómo debemos de ministrar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser integral? Cuando oyes la palabra cada poco, yo agradezco a Dios nuestra cobertura, agradezco a Dios, a nuestro apóstol, se ha preocupado. Esta semana hay un retiro, el retiro internacional virtual, que nunca nos ha dejado sin palabra. Siempre hay palabra, siempre hay palabra, hay palabra, hay palabra. Cuando tú escuches palabra, cuando tú pones atención a la palabra, cuando tú abres tu corazón a la palabra, se está ministrando tu vida, se está ministrando tu ser integral. Y todos estos espíritus de temor, de miedo, de tristeza se van de nuestra vida. Entonces, eso es lo menos que se hace. Se ministra más oyendo las noticias, viendo las redes sociales, pero viendo cosas que no edifican nuestra vida. Debemos de buscar, debemos de buscar y debemos de anhelar lo que edifica nuestra vida. La palabra, la sana doctrina, la palabra verdadera, la palabra de Dios. La palabra es verdad. Eso es lo que ministra nuestra vida. Pero el hombre está ministrando su vida, entonces por eso viene temor. Entonces es una estrategia del enemigo. Escuchan sonidos en el cielo, escuchan aquí y escuchan allá. Todos están preocupados, todos están atemorizados. ¿Por qué? Porque se está ministrando su vida en una fuente donde no deben de ministrarse. Y debes de abrir tu oído, debes de poner atención, debes de anhelar la palabra de Dios. Esto edifica tu vida. Cuando oyes la palabra, cada momento, escuche hoy, escuche mañana, cante alabanza, adoración, adora al Señor donde está, ahí en tu casa, ahí en tu cama, ahí en tu lecho, adora al Señor, está ministrando tu vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si
Si alguien está alegre, que cante alabanza. Entonces, ¿tú dónde estás? Adora al Señor. Cante alabanza a tu Creador. Escuche la palabra. Por este medio estamos llegando a tu casa, en tu hogar. No es por casualidad estás viendo este mensaje. No es por casualidad. Dios está ministrando tu vida. Entonces, la administración en tiempos finales, el temor. El temor. ¿Sabe algo que a mí me impacta? Lo que le dicen a Josué. Usted sabe que Josué, su cobertura murió, se lo llevó el Señor. Su padre espiritual, su líder, Moisés, él se quedó y él tenía que llevar la carga. En Josué capítulo 1, usted lo puede ver, verso 1, verso 2, verso 3, hasta el 9. Esta palabra en el versículo 9 me impacta. Mire lo que dice el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y dice: no temas ni desmayes. Entonces eso viene a ministrar nuestra vida. Cuando el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo, no temas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es la palabra de Dios, está ministrando tu vida. Entonces, cuando no se escucha esto, cuando se toma en poca esta palabra, entonces viene el enemigo, ministra tu vida de otra manera. De temor, de miedo, de fobia, caer en depresión. Entonces, cuando tú escuchas la palabra, viene a ministrar tu vida. Nunca dejes de escuchar la palabra. Nunca dejes de practicar la palabra. Nunca hagas en poco la palabra. Josué 1:9 le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta es la palabra de Dios. Presencia divina. La presencia divina siempre está con nosotros. La presencia de Dios siempre está. Hay promesas. Él ha prometido. Y esto, todo lo que está pasando, no debes de atemorizarte. Debes de alegrarte, porque Cristo pronto viene por su iglesia. Debemos de alegrarnos, debemos de estar feliz, porque Cristo está muy pronto su venida. Ya nos vamos. La presencia divina. Oiga lo que dice Deuteronomio 21. Oiga lo que dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, hablando de su pueblo Israel, pero esto lo vamos a trasladar a nuestra vida. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, oiga lo que le dice: si miras un pueblo más poderoso que tú, si miras una nación más poderosa que tú, si miras a tus enemigos más grandes que tú, no temas, no tengas temor de ellos. Dios nunca mete temor a su pueblo. Dios nunca mete temor a sus hijos. Dios nunca mete temor a su iglesia. Esto es que debe ministrar nuestra vida, que no debemos de temer.
El Señor le dice a su pueblo: no tengas temor de ellos. Entonces, esto es lo que debe administrar nuestra vida, que no debemos de temer todo lo que está sucediendo. Pero la causa de la depresión es el temor. Ese es un engaño del enemigo. El enemigo dice: te vas a morir. El enemigo dice: te vas a quedar pobre. El enemigo te van a quitar tu casa. El enemigo te mete un montón de mentiras, engaño. Pero debemos de enfocarnos, debemos de aferrarnos a la palabra, que es importante en nuestra vida, no temer. Que tu fe se potencializa cada día. Esto, cuando no estás siguiendo la iglesia, eso no quiere decir que te quedas triste. Allí donde estás, el Señor está contigo. Oiga lo que dice en Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la promesa del Señor. Eso debemos de estar seguros. En los más pequeños reuniones, ahí está el Señor. Oiga lo que te voy a decir. El Señor permite todo lo que está pasando. Dios permitió todo esto porque anteriormente, hace como un mes para atrás, venimos a la iglesia. Qué bueno, venimos todos los días, los lunes, los martes, los miércoles, toda la semana, venimos a la iglesia. Pero el Señor permitió esto. Dice: no. Ahora no tienes que venir a la iglesia. Ahora la iglesia tienes que llevar a tu casa. Ahora la iglesia tienes que llevar a tu casa. Ahorita la iglesia tienes que estar en tu casa. Tienes que predicar a tu familia, tienes que adorar ahí delante a tus hijos. Entonces, cuando tú crees esa palabra, entonces tomas esta palabra que dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. El Señor está ahí contigo. El Señor está en tu casa. El Señor está en tu hogar. El Señor está ahí. Adórele al Señor. No te deprimes. No te atemorices. Cante alabanza, cante adoración. Predique a tu familia. La iglesia tienes que llevar a tu casa. Ahora nos tocó llevar la iglesia a nuestro hogar. Ahora nos tocó llevar la iglesia a nuestra casa. Entonces el enemigo trabajando. Tenemos que conocer las estrategias del enemigo. El enemigo no es inventor de pecado. Sus estrategias siempre lo ha utilizado de la misma manera: el engaño. Oiga lo que dice 2 de Corintios 7:6. Voy terminando. 2 de Corintios capítulo 7 verso 6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Pero dice: pero Dios, que consuela a los deprimidos. Si te caíste en un estado de depresión, el Señor te va a sacar. El Señor te va a consolar. Pero tienes que creer la palabra. Tienes que tomar la palabra. Tienes que vivir la palabra. La palabra verdadera, la palabra de Dios, la palabra que da vida. Si estás en un estado de depresión, en un estado de temor, yo te vengo a decir en el nombre de Jesús: el Señor está contigo.
El Señor está contigo. Él ha prometido. El último pasaje, Salmo 23:4. Oiga lo que dice este hombre de Dios. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Oiga esto. No temeré mal alguno. Él no está dando lugar al temor. No voy a temer. Si estoy pasando por el borde de la muerte, en el valle de la muerte. ¿Sabe cuando hay una persona está enferma? Cualquier enfermedad. Póngale cualquier enfermedad. Ahorita, en este tiempo, lo que está sucediendo. Lo que se está manifestando en este tiempo es un espíritu de muerte. Todos tienen miedo a la muerte. Todos tienen miedo a la muerte. Llegó a nuestro país, llegó esta enfermedad, llegó esta plaga, llegó esta epidemia, llegó este mal. Todo el mundo atemorizado. Se cerraron esto, se cerraron el otro, en todos lugares se cerraron. ¿Cuál es nuestra actitud? Debemos tener esta actitud de Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. Eso es lo que está pasando. No temeré mal alguno. ¿Por qué no teme este hombre? Porque tú estás conmigo. Él tomó esa palabra, él creyó esta palabra y dice, porque tú estás conmigo. Y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si no has nacido de nuevo, si no has entregado tu corazón al Señor, este es el momento. ¿Por qué esperas? ¿Qué estás esperando? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios te ama. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Entrégale tu corazón al Señor. Reconcíliate con el Señor. Hay muchos hijos de Dios, hay muchos cristianos que se han alejado. Y Dios permitió esto. Y Dios permitió para que nos reconciliemos y decir, Señor, te necesito. Decir, Señor, estoy totalmente necesitado de ti. Mi amado hermano, mi hermano amigo que me estás escuchando, le agradezco por su atención. Le traigo esto porque Dios ponía en mi corazón la depresión en los tiempos finales. Es una estrategia del enemigo. Levántate. La depresión es decaimiento, es la falta de energía, la falta de fuerza. Tal vez tienes que pagar una deuda, tienes que pagar, no tienes cómo pagar. Pero si confía en el Señor, si pones la confianza en el Dios Todopoderoso, yo te aseguro que Él se va a encargar de tus necesidades. Ahí donde estás, si crees que para ti esta palabra, ahí donde estás, inclina tu rostro. Si crees que Dios te habló por medio de esta palabra, inclina tu rostro. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor y decirle al Señor, perdóname.
Dios es grande en misericordia. Déjeme orar ahí donde está, en su casita, ahí con tu familia. Déjame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, papito lindo, en esta preciosa noche, la oportunidad que me das de llegar hacia los hogares, en diferentes hogares, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, países, y puede ser en el mundo entero. Te doy gracias, papito lindo, de permitirme de llegar, que tu palabra ha llegado en cada corazón, en cada familia, que solo tú puedes transformar. Te pido, Señor, si alguien en esta noche está reconciliando, toma en cuenta, Señor. Por favor, toma en cuenta, extienda tus brazos de misericordia, tus brazos amorosos, para recibir a tus hijos. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia, cada hogar. Declaramos sanidad, declaramos bendición, declaramos paz, declaramos bendición en cada hogar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos miramos en otra oportunidad. Bendiciones.